Bienvenidos, les saludo desde Colombia. El escenario de hoy es con un periodista colombiano que durante varios años de su carrera se ha consolidado también como un férreo defensor de los derechos humanos en nuestro país, así como también un promotor de una cultura de paz. Por su trabajo, ha cubierto el conflicto armado y también ha sido amenazado por esa misma razón. Actualmente se encarga del ambicioso proyecto comunicativo del gobierno que busca al mismo tiempo pluralizar la televisión pública en Colombia con nuevos contenidos y diversidad en pantalla. Hoy, en entrevista, Holman Morris, gerente del Sistema de Medios Públicos de Colombia. Bienvenido. Gracias, Camila, gracias por la invitación y aquí estamos. Bueno, RTVC tiene una larga trayectoria en nuestro país y creo que ha marcado generaciones, pero también con el cambio de gobierno ha marcado, nuevamente digo, una nueva línea editorial, nuevos contenidos, incluso se podría decir que una renovación de lo que venía pasando desde hace años. ¿Qué enmarca entonces este nuevo RTVC? Bueno, Camila, primero algunas precisiones. RTVC, digamos, es la televisión pública, el sistema de medios públicos de Colombia, radio y televisión pública que obedece al Estado colombiano, no es a un gobierno, es al Estado colombiano, es decir, a todos y todas los colombianos. Ahora, tampoco es que tenga mucho tiempo. RTVC tiene apenas 20 años de creado. Y lo que nosotros estamos procurando hoy, a mi llegada como gerente general del Sistema de Medios Públicos, es que primero, la televisión pública y la radio pública de Colombia no sea una anécdota en la democracia. ¿Qué quiero decir con esto? Que sea una radio y televisión pública que se mete en las discusiones de país, que se mete en la conversación de país y que pone agenda cultural, pone agenda social y pone agenda política. Que se aparte de ser la niña bonita, es decir, un convidado de piedra, la televisión y la radio pública. En segundo lugar, notamos con preocupación, o por lo menos así lo vi, así lo analicé cuando llegué a la gerencia del Sistema de Medios Públicos, que era una mirada muy desde el poder bogotano, una televisión y una radio pública desde el poder bogotano, leyendo y mirando el país. No. Es el país dentro de la pantalla pública, el país con sus matices, con sus voces, con sus protagonistas, definiéndose y decidiéndose ellos también frente a la pantalla, digamos. Y claramente, como ha sido mi tradición como periodista y director de diferentes medios públicos a lo largo de mi historia, mi tradición dice que la misionalidad y la visión de un medio público en Colombia debe ser la promoción de una cultura de derechos humanos y paz, y también debe ser la promoción y defensa de la Constitución del 91 y la profundización, como dice la Constitución del 91, de un Estado social y derecho. Esas son nuestras líneas editoriales. Parte, digamos, de la conversación entonces continúa en eso, la descentralización de la capital. ¿Por qué esa decisión y de qué manera lo hacen? Al ver, por ejemplo, Señal Colombia, sus informativos, nota una gran línea en la que dejan de ser los periodistas y las imágenes, digamos, atípicas o típicas, sino empiezan a ser atípicas, e incluso la cobertura de los espacios que antes no se veían en las pantallas de Colombia. Carnavales que nadie iba, ahí están muchas de las cámaras de ustedes. Ya lo dijo un poco, pero aclaremos por qué esa precisión de descentralizar de Bogotá. Camila, yo he creído hace muchos años que parte de la violencia por la que ha atravesado Colombia tiene que ver con la invisibilización de la diferencia en Colombia. Colombia es un país de costas, Colombia es un país multicultural, Colombia es un país pacífico, es un país caribe, es un país de cordilleras, es un país de campesinos, de indígenas y de afrodescendientes. Invisibilizar y tratar de imponer un solo relato, blanco, solamente blanco, y desde los centros de poder de Colombia, llámese Medellín y Bogotá, es violencia. Por eso nosotros hemos querido que la televisión y la radio pública se abran y demuestren en la pantalla
con imágenes y sonido, la Constitución del 91. La Constitución del 91 nos dice que somos un país plural, que somos un país indígena, que somos un país laico. Y eso se tiene que ver reflejado a través de la pantalla. Por eso, por primera vez, y no sé si cuando digo esto me debo alegrar o más bien sorprenderme, por primera vez llegan presentadoras indígenas a la pantalla pública. Por primera vez tenemos de nuestro sistema de radios nacionales a lo largo y ancho del país, por primera vez tenemos emisoras donde llegan periodistas indígenas que están hablando en lengua a sus territorios. Por primera vez decidimos que la televisión pública debe tener una lectura y una promoción de una cultura de derechos humanos y que tiene que tener un profundo énfasis en las víctimas de las violencias en Colombia. Por ejemplo, transmitir las audiencias de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, donde los victimarios le piden perdón a sus víctimas. Y cuando hablo de victimarios en Colombia, hablo desde victimarios políticos, desde victimarios militares y desde victimarios guerrilleros. Y que eso se transmita por la radio y la televisión pública es un acto de reparación inconmensurable, como nunca antes. Y ahí están las nuevas líneas editoriales de nuestra pantalla y de nuestra radio pública en el sistema de medios públicos de Colombia, como en muy pocos países del mundo. Ya lo decía yo en la introducción, y es, pues usted ha cubierto el conflicto de Colombia y eso ha traído sus consecuencias. Pero este conflicto no para y por el contrario, ir a muchos territorios de nuestro país siendo periodistas, pues implica un riesgo. ¿Cómo es trabajar entonces en muchos casos cuando son periodistas, camarógrafos y en general el equipo que implica informar que son del territorio, trabajar con personas del Catatumbo que conocen y se mueven, pero también garantizarles esas medidas de seguridad? Yo hago aquí una precisión, Camila. El conflicto social y armado que yo cubrí como periodista en los últimos 30 años no es el mismo conflicto de hoy. El conflicto de hoy es un conflicto muy ligado al narcotráfico, a unas fuerzas que yo no llamaría insurgentes hoy, revolucionarias hoy, sino unas fuerzas muy ligadas al poder del narcotráfico. Yo creo que Colombia ha avanzado, el acuerdo de paz, yo creo que nos ha evitado muchas vidas y sobre todo muchos odios y muchas heridas a los colombianos. Hoy estamos viviendo unas nuevas violencias, pero a mí lo que me llama la atención hoy es que Colombia, al poder de Colombia llega un gobierno por primera vez después de 200 años de vida republicana, llega un gobierno progresista y de izquierda. Y se suscitan unas nuevas formas de violencia, que es la que está viviendo el Sistema Nacional de Medios Públicos. ¿Cuáles son esas nuevas formas de violencia? Resistirse al cambio y desconocer el mandato popular y democrático que 11 millones de colombianos eligieron en las urnas, representado en el presidente Gustavo Petro. Dentro de estas narrativas de violencia, el presidente con preocupación ha denunciado un intento de golpe de Estado y algo que incluso los medios hegemónicos de Colombia pues no le han dado como cabida la importancia de que un presidente denuncie un intento de golpe de Estado. Ya como periodista, incluso en cabeza del sistema de medios públicos, ¿qué narrativa da de preocupación o de entendimiento a esta denuncia que hace el presidente? Yo tengo que decir, Camila, que después de escuchar al presidente de la República y después de conocer más de 34 intentos por acabar con la vida del presidente de la República, Gustavo Petro, yo temo por la vida hoy del presidente Gustavo Petro, como nunca antes en su historia política. ¿Y por qué lo digo? Mira, Camila, Colombia hoy, en este momento, es el centro de la resistencia y del llamado a la conciencia sobre el genocidio en Palestina. Hoy en Bogotá se está reuniendo una cumbre de países que públicamente en el Foro de Naciones Unidas han rechazado el genocidio en Palestina. Hemos visto, el mundo ha visto que portar una bandera de Palestina en las calles de Berlín o en las calles de París se convierte en un delito.
Y Colombia, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha alzado la voz en denunciar con todas sus letras que lo que ha cometido Israel en Palestina es un genocidio y que Netanyahu debe pagar por eso. Eso hace, y no podemos ser ingenuos con esto, que el presidente Gustavo Petro hoy esté en la mira de los servicios de inteligencia más letales en la historia reciente de la humanidad. Yo no descarto que para algunos servicios secretos pro Israel, el presidente Gustavo Petro esté en su mira. Hace poco acabaron de detectar un intento de derribar el avión presidencial colombiano con misiles, pues que algunos dicen de procedencia israelí. Eso es supremamente preocupante, pero lo más preocupante es lo que tú señalas, que el establecimiento mediático de Colombia trate de decir que eso son tonterías, trate de decir que eso, trate de invisibilizarlo, cuando en la historia política de Colombia nos antecede una historia de exterminio a partidos de izquierda. La Unión Patriótica fue, más de 6.000 de sus militantes fueron aniquilados. Candidatos presidenciales que han procurado un cambio en Colombia han sido aniquilados por mucho menos de lo que hoy está promoviendo el presidente Gustavo Petro. Yo temo por la vida del presidente. Y es una alerta que resuena en pocos medios nacionales, francamente, o incluso de análisis. Dentro de también estas tal vez impopulares opiniones o opiniones que se dan en la mirada colombiana, se abarca o afirman que RTBC se ha convertido en un espacio o una herramienta de propaganda gubernamental, acusaciones que no solamente recibe pues RTBC, incluso nosotros pues como canal hemos recibido un montón de medio ruso y demás críticas. ¿Cómo ustedes analizan o reciben un poco estas críticas que, si bien en nuestro caso a veces se toma en sátira con la caricatura que nosotros tenemos, aquí es serio porque ha pasado a establecimientos ya estatales, denuncias por parte de diferentes partidos y pues preocupa un poco esas acusaciones que hacen? Ustedes han pasado por lo mismo. RT fue vetada en Europa y en Estados Unidos, simplemente por no compartir una visión del mundo. Por no compartir una visión del mundo, ustedes fueron vetados por otros poderes, Europa y Estados Unidos. A nosotros nos pasa lo mismo, pero yo quiero aquí tratar de explicar lo siguiente, Camila. Colombia viene de 200 años de gobiernos de las mismas castas políticas, de las mismas castas familiares. Son 200 años y las últimas décadas de los peores gobiernos neoliberales. Después de 200 años llega un gobierno popular, progresista de transformación nacional, en cabeza de Gustavo Petro. Ese gobierno logra la presidencia, mas no logra el poder. Los poderes fácticos están hoy en cabeza de poderes neoliberales, la banca, la empresa e incluso los grandes medios de comunicación. Esos grandes medios de comunicación siempre habían estado en una zona de confort muy a gusto en medio de gobiernos neoliberales. Entonces la televisión pública de esos gobiernos neoliberales pues iba con el mismo libreto de los grandes medios de comunicación. No había ninguna tensión. ¿Qué es lo que pasa hoy? Hay una tensión real entre esos grandes medios de comunicación, que es un poder fáctico hoy en Colombia, frente al relato del sistema de medios públicos que obedece a todos los colombianos, pero resulta que la decisión editorial de este sistema de medios públicos es fortalecer el Estado Social de Derecho, los derechos humanos, la paz, la defensa de la Constitución del 91. Y en ese sentido tenemos otro relato y otra visión de país. Por eso aquí aparecen mujeres indígenas presentadoras. Por eso aquí el sindicalista, la víctima, el indígena, el campesino se empodera como sujetos de derechos y no como anécdota de relato de una democracia. Para nosotros son protagonistas. Y en ese sentido entramos en tensión con el relato de los grandes medios de comunicación, que nos persiguen,
que nos deslegitiman, que en su falta de talante democrático lanzan campañas de desprestigio para decir que nosotros somos una máquina de propaganda. No, nosotros somos una máquina de propaganda de la Constitución del 91, de derechos, de lo que ellos muchas veces dejan de lado y deslegitiman todo el tiempo. ¿No es cierto? Entonces eso nos hace acreedores a ese mote. Pero no es así. Simplemente hoy hay una disputa por el relato y por la visión de país. Así como los grandes medios comerciales privados, que además en Colombia tienen una característica, Camila, como en ningún otro país de América Latina, los grandes medios de comunicación en Colombia pertenecen a los hombres más ricos de Colombia. Y ahí hay un conflicto de intereses que contamina el periodismo, pero sobre todo afecta la buena salud de la democracia. Y entonces llegamos nosotros a hablar de derechos, a hablar de, como dice la Constitución del 91, a hablar de reforma agraria, a hablar de protagonismo de los campesinos. ¿No es cierto? Entonces eso les parece propaganda, ¿no? Nosotros estamos promoviendo es un Estado social y de derecho como nos ordena la Constitución. Otro de los puntos que se abordan o que han sido criticados a esta gestión del sistema de medios públicos pues ha sido la censura. Y más allá de hablar de qué se censura aquí o qué no se censura, hablemos en general en Colombia. Cuando, por ejemplo, un tema tan importante, abanderado de este gobierno, como el tema de paz, lo aborda el sistema de medios públicos y lo abordan estos medios privados, ¿cuál es el abordaje especial que hace cada uno? Un poco para que nuestra audiencia entienda qué es lo que vemos aquí en Colombia cuando se enciende la televisión y se comparan los informativos del prime time. Bueno, hablar de censura en mi caso es muy delicado, porque si hay alguien que haya sido censurado en Colombia soy yo. Mi primer exilio fue a los 32 años de edad y tuve que salir de Colombia precisamente por hablar de derechos humanos. Regresé a Colombia en el 2002, fundé un programa de televisión llamado Contravía, en donde por hablar que en este país había desplazados, había víctimas y existía un conflicto armado en el marco y en el contexto de la seguridad democrática de Uribe, fui objeto de amenazas, fui objeto de una persecución inclemente por los organismos de seguridad del DAS, del gobierno Uribe, que me llevaron al exilio, llevaron a acabar mi proyecto periodístico llamado Contravía y llevaron a que nosotros durante 10 años de ese programa fuéramos llamados terroristas, tratáramos de entrar a una zona de conflicto como periodistas y saliéramos señalados como terroristas, sin ningún apoyo comercial, porque la orden de ese gobierno había sido vetar de todas las maneras a el programa de Holman Morris, al programa Contravía. Llego al país y nuevamente esa derecha fanática, muy rayando con el fascismo, volvió a señalarnos. Cuando era gerente de Canal Capital, volvió a decir que éramos el canal del terrorismo. Y es una persecución y una censura que yo vengo sufriendo hace más de 30 años. Eso sí es censura. En el sistema de medios públicos no se censura. Nosotros tenemos derecho a elegir con quién trabajamos, cuál es nuestra línea editorial. No pretenden los grandes medios comerciales y los grandes medios ligados al gran capital de Colombia imponernos o dictarnos a nosotros ni la línea editorial ni la visión de país. Que si nosotros no tenemos ni compartimos la visión de país que ellos tienen, que ha sido la de 200 años, que ha sumergido a este país en la inequidad más grande del mundo, que desconoció durante muchos años el proyecto paramilitar, que llevó a que Colombia tuviera 6.402 falsos positivos, 6 millones de desplazados internos, y nunca hubieran visto ese drama. Entonces, pues yo creo que ellos no son las personas que nos deben indicar a nosotros el camino de un buen periodismo y si hay censura, no hay censura. Ahora bien, nosotros hoy padecemos la censura de un gran ecosistema mediático que nos está señalando todo el tiempo
nos está señalando de que somos máquinas de propaganda, nos está estigmatizando, y eso ha generado amenazas a nuestros periodistas en el territorio. Voy a poner un ejemplo. Hay un portal que se llama Infobae, que confundió las 20 emisoras de paz que tenemos, producto del acuerdo de paz, las confundió con emisoras de las disidencias. Una confusión así, por falta de rigor y más motivada por el odio, que por otra cosa, llevó a las amenazas a todo el sistema de emisoras de paz. Los señalamientos que nos hacen de canal aliado o portador del terrorismo hizo que atacaran a nuestros periodistas, especialmente mujeres, en diferentes movilizaciones. Yo soy depositario constantemente de diferente tipo de amenazas. Y este comportamiento pasa totalmente desapercibido. No genera el mayor debate o polémica democrática en Colombia. Nos ha dejado totalmente solos la relatoría por la libertad de expresión de la OEA. Nos dejó solos al ellos hacer un informe donde prácticamente recogían lo que decía la prensa comercial sobre el sistema de medios públicos. Y aquí hay una organización, Fundación para la Libertad de Prensa, que ha hecho lo mismo, cuyos miembros y fundadores han hecho parte de grandes medios de comunicación y que pues se ha dedicado también a desconocer todo este tipo de amenazas y a desconocer todo el trabajo que hacemos de pluralidad, pluralidad y defensa de la paz y de los derechos humanos. Queda, digamos que más o menos un año del gobierno de Gustavo Petro y asimismo poco de la gestión de su gerencia, donde deja unos claros pilares que ya se han hablado durante esta entrevista, muy bien plantados y que se pueden ver y lo tuvimos durante toda esta entrevista en la parte de atrás, en la calidad especialmente visual, que es la que a veces valora el colombiano. ¿Cuáles riesgos entonces existen a un cambio de gobierno? Digamos, muchas estadísticas proyectan que, aunque es muy incierto, que el próximo gobierno va a girar a la extrema y a todo lo opuesto que tuvimos durante estos últimos años. ¿Qué riesgos habría en el sistema de medios públicos de Colombia? Bueno, el presidente Gustavo Petro en su alocución dijo algo importante en el que yo creo. Dijo, si llega un gobierno de derecha en Colombia, que estamos viendo que son unas derechas muy y cada vez más cercanas al fascismo, pues van a acabar con nuestras vidas. Creo que a muchos de nosotros, viendo esta alevosía, viendo esta vulgaridad, viendo este odio de la oposición política colombiana para este gobierno, en caso de que esa oposición llegue a ser gobierno, pues a muchos de nosotros seguramente nos tocará la cárcel, el exilio, seguramente pues irán por nuestras vidas. No lo digo yo solamente, lo acaba de decir el presidente de la República, que considero que es un hombre muy bien informado y creo que es el hombre de unos alcances y de una lectura política en las últimas décadas muy importante. Nosotros en el sistema de medios públicos podemos decir que el hecho de que nosotros, como único medio en Colombia, haya asumido posición y partido, denunciando como manera editorial en Palestina, con todas sus letras, creo que eso ya nos hace pasar a la historia. ¿No es cierto? Creo que eso ya deja una impronta en la historia del sistema de medios públicos de Colombia y en la historia del periodismo colombiano. Haber tenido ese valor, haber tenido esa ética humana de no guardar silencio frente a semejante genocidio que está viviendo. La derecha ha anunciado, una derecha que que quiere parecerse a Milei y a Bukele y a Trump, las derechas en el mundo, en esta nueva fase de derechas y fascismo en el mundo, lo primero que están recortando cuando llegan al poder son los sistemas de medios públicos. Se acaba de salvar el sistema de medios públicos de Francia por una movilización impresionante, pero Trump ya anunció la cancelación y el recorte de subvenciones a todo lo que signifique medios públicos. Milei
acabó con la televisión pública, acabó con toda la ley de tercios también que había en Argentina. Entonces, pues, como lo dice el presidente Gustavo Petro, pues aquí vendrán a acabar con cualquier posibilidad de cambio y lo primero que acabarán va a ser esto, el sistema de medios públicos. Gerente, gracias por el espacio que nos brindó hoy. No, Camila, muchísimas gracias a ustedes. Espero no haberme extendido mucho en mi palabra. Yo creo que al cierre extiendo un poco el eslogan que actualmente tiene el canal, y es que para las noticias no hay fronteras, y eso mismo pasa, no sean solamente fronteras nacionales, sino fronteras locales y tantas que tenemos en nuestro país. A ustedes, gracias por conectarse a una nueva entrevista y los dejo con toda la programación habitual.